En la ceremonia de boda, Sebastián y yo estábamos a punto de intercambiar los anillos. En el momento en que el reflector me iluminó, de repente escuché los pensamientos de Sebastián. Si no fuera porque Isabella no puede tener hijos, ¿por qué me casaría con esta mujer? ¿Esto es en serio? Voy a cancelar esta boda. Giré la cabeza y miré a mi hermana gemela, Isabella, que estaba sentada en la primera fila, debajo del escenario. Aunque somos gemelas, somos completamente diferentes tanto en apariencia como en personalidad. Tal vez porque es la hermana menor, nació con una constitución frágil. Prácticamente se llevó todo el cariño que debería haber sido mío. Isabella miraba a Sebastián con devoción, a Sebastián, que estaba a punto de intercambiar los anillos conmigo sobre el escenario. Sus miradas se encontraron. Para mi sorpresa, vi un amor inconfundible en los ojos de Sebastián, algo poco común en un hombre que normalmente ocultaba tan bien sus emociones. Pero cuando volvió su mirada hacia mí, su prometida, sus ojos estaban tan fríos como si mirara a una desconocida. Me apuró con impaciencia. ¿No fuiste tú la que rogó descaradamente casarse conmigo? ¿Qué más estás esperando? Apúrate y termina de una vez la ceremonia. Mientras hablaba, Sebastián levantó mi mano y alcanzó el anillo que tenía cerca, listo para ponérmelo en el dedo. Instintivamente, aparté la mano de un tirón. En un instante, todas las miradas se clavaron en mí. Al ver la expresión de disgusto en el rostro de Sebastián, escuché de nuevo sus pensamientos. Ya acepté casarme con ella, ¿qué truco está intentando ahora? Sonreí con burla por dentro. Mi entrega absoluta, para Sebastián, siempre había sido solo un juego, solo artimañas. Me pregunté a mí misma, en esta relación, nunca le fallé a nadie. Y aún así, terminaba así. Dejé caer el ramo que tenía en la mano y dije palabra por palabra, no me voy a casar. Apenas terminé de hablar, el salón estalló en alboroto. Verónica, ¿qué te pasa? Sebastián fue el primero en reaccionar. Frunció el ceño y me miró, con los labios apretados. Reconocí esa expresión, era el anuncio de su ira. En el pasado, yo ya me habría disculpado con él. Pero después de escuchar sus pensamientos, entendí que todos mis esfuerzos solo habían sido humillación autoimpuesta a sus ojos. Sebastián, ¿no entiendes lo que digo? Te dije que no me voy a casar. Sebastián se mostró indiferente, sin rastro alguno de pánico. Todo el mundo sabía que yo estaba locamente enamorada de Sebastián. Ni siquiera creía que yo fuera capaz de renunciar a una oportunidad tan grande de casarme con él. Verónica, piénsalo bien, si hoy no nos casamos, terminamos. Sebastián era tan seguro solo porque yo lo quería. Pero cuando dejé de quererlo, no era nada para mí. Resoplé con frialdad y me arranqué el velo del cabello. Sebastián, terminé contigo. Terminemos. Antes de que pudiera reaccionar, una figura se lanzó al escenario. Al instante siguiente, mi mejilla ardía con un dolor abrasador. ¿No te da suficiente vergüenza? Discúlpate con Sebastián ahora mismo. Mis padres me miraban con resentimiento, como si no fuera su hija, sino su enemiga jurada. Mamá, papá, por favor escúchenme. Justo cuando iba a explicarme, vi a mi hermana Isabella dar un paso al frente. Se aferró al brazo de mi madre y dijo con suavidad, «Mamá, no culpes más a mi hermana. Ella no quiso avergonzarnos así. Siempre ha sido igual desde que éramos pequeñas». Isabella parecía estar defendiéndome, pero en realidad solo avivaba la ira de nuestros padres. Usaba constantemente este truco para realzarse a sí misma. Poco a poco, a los ojos de todos, yo me convertí en alguien egoísta y cruel. Tal como esperaba, al segundo siguiente, mi madre me fulminó con una mirada aún más cargada de rencor. Verónica, discúlpate con Sebastián ahora mismo. Si no, lárgate de esta casa. Traté de contener la tristeza en mi corazón y quise defenderme otra vez. Pero en el instante en que abrí la boca, escuché los pensamientos de mi madre. Debería haber estrangulado a esta niña cuando era pequeña, si hubiera sabido que crecería para ser tan detestable. Abrí los ojos con incredulidad.
Mi madre siempre había mostrado favoritismo, pero yo asumía que era porque la salud de mi hermana menor era frágil, así que mamá la cuidaba más. Nunca imaginé que de verdad quisiera verme muerta. Me esforcé por calmar mis emociones y respondí con firmeza, no voy a disculparme. Entonces, vete de esta casa. A partir de hoy, ya no eres nuestra hija. Qué desperdicio inútil, una verdadera basura. La mirada de mi padre, llena de asco, cayó sobre mí. Isabella, a mi lado, fingió estirar la mano para detenerme. Hermana, deja de hablar por enojo. Mamá y papá solo quieren lo mejor para ti. Deberías haberte ido de esta casa hace mucho. Yo soy la única princesa de esta familia. Alguien como tú nació para que yo la pisoteara. Miré la mirada triunfal de Isabella. La familia que yo creía conocer se volvió de pronto extraña. Un grito de desesperación surgió dentro de mí. La persona que más amo no me ama, y mi familia más cercana desea mi muerte. Si todos me desprecian, entonces mejor rechazo a todos. En ese caso, dividamos los bienes familiares. Merezco mi parte del conglomerado. ¿Ridículo? ¿Tu parte del conglomerado? ¿De qué estás hablando, Verónica? Yo soy el presidente de la empresa, ¿con qué derecho exiges esto? Mi padre fue el primero en levantarse de un salto. Dije con calma, solo por el hecho de que me incorporé a la empresa justo después de graduarme, de que lideré al grupo desde un negocio pequeño hasta que salió a bolsa, y de que poseo el 35% de las acciones del grupo. Ten en cuenta que incluso mi padre, el mayor accionista antes de esto, solo posee el 30%. Todos se quedaron mirándome, incrédulos. Mi padre preguntó, atónito, ¿cómo puedes tener el 35% de las acciones? Se me dibujó una sonrisa burlona. En los primeros años, cuando el grupo enfrentó una crisis, se vendieron muchas acciones, y yo sabía que eso siempre había sido una espina clavada en el corazón de mi padre. Así que durante todos estos años, fui reuniendo esas acciones en privado, con la esperanza de darle una sorpresa en su próximo cumpleaños. Pero ahora, parece que ni siquiera merecen ese gesto de mi parte. En este momento, yo tengo la mayor participación del grupo. Si quieren echarme de la familia, espero que estén listos para renunciar también al grupo. Sus expresiones de furia se volvieron vacilantes al intercambiar miradas. No tenía interés en escuchar sus pensamientos y simplemente me di la vuelta para irme. En ese instante, Sebastián me sujetó la muñeca. Con el rostro sombrío, me miró. Verónica, ¿de verdad estás segura de querer hacer esto? Alcé una ceja y hablé sin rodeos. Haré lo que me dé la gana. ¿Quién te crees que eres? Sebastián no esperaba que yo, que siempre había sido dócil, le respondiera de esa manera, y su rostro se sonrojó de inmediato. Isabella corrió y se paró delante de Sebastián. Hermana, te estás pasando. Si tienes algún agravio, dínoslo. ¿Por qué desquitarte con el hermano Sebastián? Sebastián miró a Isabella con ojos llenos de afecto y volvió a colocarla detrás de él, protegiéndola. Verónica, si tienes algún agravio, dirígete a mí. No hay necesidad de dañar a Isabella. Al verlos así, protegiéndose mutuamente, solté una risa fría. Hermano Sebastián, Isabella, qué cariñosos suenan. Cualquiera que no sepa pensaría que ustedes dos son la verdadera pareja. Apenas pronuncié esas palabras, Sebastián se quedó rígido, como si le hubieran expuesto los pensamientos. Isabella se escondió rápido detrás de Sebastián. Hermana, ¿de qué estás hablando? Entre Sebastián y yo solo hay un lazo de hermanos. ¿Por qué nos calumnias así? Aunque Verónica se entere, no pasa nada. Sebastián aún me quiere más a mí. De pronto, Sebastián adoptó una expresión decidida, como si se le hubiera ocurrido algo. Verónica, deja de ser irracional. Mientras estés dispuesta a disculparte con Isabella, puedo fingir que lo de hoy nunca pasó. La boda seguirá como estaba prevista, y aún podrás ser mi esposa, como siempre quisiste. Me reí tanto que se me saltaron las lágrimas. Ignoré a Sebastián y caminé directo al escenario.
Una vez ahí, tomé el micrófono del presentador y me dirigí a los invitados que estaban abajo. Hoy, yo, Verónica, cancelo mi boda con Sebastián. A partir de ahora, Verónica y Sebastián no tienen nada que ver el uno con el otro. Hija desagradecida. ¿Quién te dio permiso para decir eso? Mi padre fue el primero en reaccionar, gritando mientras corría a arrebatarme el micrófono. Arrojé el micrófono al suelo, y el estruendo fue ensordecedor. Fuiste tú quien dijo que ya no me reconocerías como tu hija. Entonces, ¿con qué derecho quieres controlarme ahora? En cuanto a la división de los bienes familiares, haré que un abogado especializado venga a hablar contigo en unos días. Dicho esto, ignoré las expresiones de todos y abandoné el salón. Incluso antes de llegar a casa, la farsa de la boda de hoy ya se había difundido por toda la ciudad. Todo el mundo supo que, tras romperse mi compromiso con Sebastián, también mis padres me habían echado. Aparte de quienes solo buscaban el espectáculo, muchos ponían los ojos en blanco y se burlaban con desprecio. Echada de casa por sus padres y abandonada por Sebastián, si yo fuera Verónica, ni me atrevería a dar la cara. Todo el mundo sabe que Verónica persiguió a Sebastián durante más de una década. Acabar así es de verdad lamentable. ¿Cómo era el dicho? El simp que simpea hasta el final se queda sin nada. Jajaja, esta Verónica de verdad no puede compararse con su hermana, qué vergüenza para nuestro círculo. Me importaban poco esos chismes ociosos. Al fin y al cabo, quienes dicen esas cosas son niños ricos inútiles como mi hermana Isabella. Solo personas así creen que el valor de una mujer se limita a su familia y a sus perspectivas matrimoniales. Al volver a la empresa, convoqué de inmediato una reunión del consejo y anuncié mi identidad como la mayor accionista. El mayor accionista puede destituir directamente al actual presidente de la compañía. Sin dudarlo, destituí a mi padre de su cargo de presidente durante la reunión. Casi todos los accionistas presentes votaron a favor. A ellos no les importaba quién fuera el presidente, lo único que les interesaban eran los dividendos de fin de año. En comparación con mi padre, que solo iba a la empresa 2 veces al año, estaba claro que yo, como presidenta, podía ganarme su confianza con mayor facilidad. Cuando la notificación de destitución llegó a manos de mi padre, los rumores volvieron a circular por el círculo social. El desprecio y la burla de antes se fueron desvaneciendo, reemplazados por halagos y adulaciones. Sentada en la oficina de la presidencia, recibí una llamada de mi papá. Verónica, ingrata. ¿Con qué derecho me destituyes? Respondí con tono sereno. El accionista mayoritario tiene la autoridad de anular decisiones y transferencias de personal en cualquier momento. Es una regla que tú mismo estableciste, ¿lo olvidaste? Mi padre se quedó sin palabras por un momento. Verónica, somos familia. Tu madre y yo quizá hablamos con ligereza, pero si tienes agravios, dínoslo. Sentémonos y arreglemos las cosas bien. ¿Por qué llevarlo a este punto? Me burlé por dentro. Cuando la fuerza bruta no funcionó, ahora jugaba la carta de la familia. Papá, fuiste muy claro cuando dijiste que me echabas de la casa. ¿Cómo iba a atreverme a desobedecer? En cuanto a los detalles de la división, los calcularé a fondo para ti en tu cumpleaños. Verónica, maldita ingrata. Debería haberte estrangulado al nacer. Tú. No le di tiempo a seguir maldiciéndome y colgué de inmediato. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir dudas en mi corazón. Somos ambas hijas, así que ¿por qué desde la infancia mis padres siempre favorecieron a Isabella y me ignoraron por completo? ¿De verdad era solo porque Isabella tenía mala salud? La sospecha empezó a crecer en mi interior. Rápidamente contacté a un detective privado que conocía para que investigara en secreto la verdad para mí. Al terminar el trabajo, justo cuando estaba a punto de irme a casa, vi a Sebastián e Isabella empujar la puerta y entrar a mi oficina. Detrás de ellos, mi secretaria los seguía apresurada, disculpándose nerviosa conmigo. Presidenta, lo siento mucho, estos dos insistieron en entrar y no pude detenerlos. Hice un gesto con la mano con indiferencia. Está bien, olvidé informar a todos.
A partir de ahora, estas dos personas y el perro no tienen permitido entrar en nuestra empresa. Sebastián, el orgulloso niño dorado, nunca había sufrido una humillación así. Su rostro se volvió al instante verde y morado. Verónica, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Ni siquiera entiendes palabras simples, respondí con calma. Tú, justo cuando Sebastián estaba a punto de estallar, Isabella, a su lado, estiró la mano y le sujetó el brazo. La hermana mayor debe seguir guardando resentimiento en su corazón para decir esas cosas. Hermano Sebastián, por favor no te enojes. En su rostro había una tristeza contenida mientras trataba de apaciguarlo, lo que solo despertó aún más lástima en Sebastián. Isabella, eres demasiado bondadosa, por eso personas como Verónica te intimidan. Isabella de pronto se lanzó a los brazos de Sebastián. Pero, después de todo, ella es mi hermana mayor. Al verlos montar esa actuación tan exagerada, sentí tanto asco que puse los ojos en blanco. Si están enfermos, vayan a tratarse. No vengan a hacer un espectáculo aquí para mí. Sebastián me miró con desprecio. Verónica, sigues siendo tan malvada como siempre. No vales ni uno de los dedos de Isabella. ¿Malvada? Después de tantos años de conocernos y de entregarme por completo, esta era la evaluación que Sebastián tenía de mí. Bien, prácticamente le había dado mi sinceridad a un perro. Verónica, si sabes lo que te conviene, le devolverás de inmediato el puesto de presidente a tu papá, luego dejarás el grupo y no volverás a aparecer jamás delante de Isabella. De lo contrario, no me culpes por ser implacable. Sebastián protegía a Isabella detrás de él, con una postura cautelosa, como si resguardara un tesoro precioso. Sebastián, es mejor que entiendas esto con claridad, ahora yo soy la presidenta del grupo. Toda colaboración futura entre mi grupo y la familia Sebastián deberá ser aprobada por mí. ¿Con qué derecho vienes a exigirme algo? La familia Sebastián podía parecer próspera en los últimos años, pero por dentro ya estaba muy lejos de su antigua gloria. Y esta cooperación con mi grupo quizás era su única oportunidad de recuperarse. Por eso, no podía permitirse perderla en absoluto. Isabella vio que yo bloqueaba a Sebastián y su mirada hacia mí se llenó de veneno y rencor. Hermano Sebastián, no hace falta que te enojes por mi causa. Como hermana menor, cualquier resentimiento que mi hermana mayor tenga hacia mí es algo que debo soportar. Isabella, te han tratado injustamente. Los ojos de Sebastián se suavizaron nuevamente llenos de lástima al mirarla. Isabella ha sido tan buena conmigo, incluso arriesgó su vida para salvarme en el pasado. Y ahora ni siquiera puedo protegerla. De verdad soy inútil. Observé con frialdad cómo los dos continuaban con su torpe y repugnante actuación. Al ver que no mostraba la menor intención de ceder, solo pudieron marcharse derrotados. Cuando se fueron, fruncí profundamente el ceño. ¿Cuándo salvó Isabella alguna vez a Sebastián? En mis recuerdos, Sebastián solo sufrió un accidente. En ese entonces, nuestras familias ni siquiera se conocían. Por pura coincidencia, Sebastián y yo fuimos secuestrados juntos. Durante la huida, Sebastián estaba casi inconsciente, y me costó un esfuerzo enorme llevarlo a un lugar seguro. Por eso, mi familia y la familia Sebastián establecieron luego una relación de cooperación extremadamente sólida. Claramente fui yo quien arriesgó la vida para salvar a Sebastián, pero en su memoria, la salvadora se convirtió en Isabella. Tras pensarlo un momento, lo entendí. Debieron ser mis padres quienes, aprovechándose de que yo estaba inconsciente, mintieron deliberadamente para que su preciosa hija Isabella se ganara el agradecimiento de la familia Sebastián. Al principio, yo me preguntaba qué veía exactamente Sebastián en Isabella, cuando en todo estaba por debajo de mí. Ahora ya tenía la respuesta. Casi no podía esperar a ver la reacción de Sebastián cuando descubriera que Isabella no fue quien le salvó la vida y que yo, la persona a la que despreció y maltrató durante años, era en realidad su verdadera salvadora. El día anterior al cumpleaños de mi padre, recibí el informe de investigación del detective privado. Señorita Verónica, el material que solicitó ha sido enviado a su teléfono.
Tenía el presentimiento de que la razón de ese favoritismo era que yo no era su hija biológica. Sin embargo, cuando abrí el informe, mostraba claramente que yo sí era hija biológica de mis padres. Justo cuando estaba confundida, me quedé helada al ver el siguiente informe. Este indicaba con claridad que Isabella no tenía absolutamente ningún vínculo de sangre con mis padres. En otras palabras, Isabella y yo no éramos gemelas en absoluto, no existía el menor lazo sanguíneo entre nosotras. Los documentos posteriores detallaban que Isabella era la hija que mi padre había tenido con su primer amor. Tras la muerte de ese primer amor durante un parto complicado, mi padre consideró traer a Isabella a casa. Sin embargo, temiendo que mi madre tratara mal a Isabella por ser hija de su primer amor, aprovechó la ocasión para intercambiar mi identidad con la de Isabella. Pero lo que mi padre nunca supo fue que su primer amor le había sido infiel desde mucho tiempo atrás, y que Isabella ni siquiera era su hija. La razón por la que mi madre me detestaba e incluso deseaba mi muerte era porque siempre creyó que yo era la hija de esa otra mujer, mientras que Isabella era su hija biológica. ¡Qué broma tan ridícula! Como se acercaba el cumpleaños de mi padre, decidí darle un gran regalo. El día del cumpleaños de mi padre, regresé a casa. Pero al bajar del auto, descubrí que la casa estaba completamente vacía. El chofer preguntó de manera casual a un sirviente y solo entonces supimos que todos habían corrido al hospital porque Isabella se había desmayado de repente. Hospital de Busseau. Miré el nombre del hospital y sentí como si incluso el destino estuviera de mi lado. Le pedí de inmediato al chofer que me llevara allí. Este hospital no solo era donde yo había nacido, sino también donde me trataron después de sobrevivir a un secuestro. Este hospital guardaba innumerables pruebas. Cuando llegué, Sebastián y mis padres acababan de salir. Solo Isabella estaba sentada en la cama del hospital, en la habitación. Isabella se mostró sorprendida al verme entrar, pero enseguida adoptó una sonrisa. Hermana, es culpa mía por enfermarme de repente. Por eso mamá y papá han estado pendientes de mí y no han tenido tiempo para ti. Puse los ojos en blanco. Isabella, no hay nadie más aquí. ¿No te cansas seguir actuando así? La sonrisa de Isabella se congeló por un momento. Y entonces escuché su pensamiento interior. Apuesto a que mi hermana solo tiene celos de mí. Pero ¿quién podría culparla, si en todo se queda por debajo de mí? Al oír su monólogo interior, no pude evitar reírme. Mi hermana menor era aún más tonta de lo que imaginaba. No tenía ni idea de que las cosas de las que se sentía tan orgullosa no significaban nada para mí. Isabella, das lástima. Pareció que mis palabras le pisaron la cola, porque de inmediato chilló con fuerza. ¿Cómo que doy lástima? La verdaderamente lamentable eres tú. Incluso el novio que te gusta me prefiere a mí, tú eres la no amada, la nadie, una criatura patética. Permanecí impasible ante el aspecto histérico de Isabella. Pero mi indiferencia solo la enfureció aún más. Incapaz de desahogar su frustración, comenzó a destrozar cosas en la habitación del hospital. Justo entonces, mis padres y Sebastián llegaron por fin, como siempre tarde. En cuanto entraron, los tres se colocaron de inmediato delante de Isabella, protegiéndola. Mi madre la cubrió como si protegiera a un polluelo y empezó a reprocharme sin siquiera pedir explicaciones. Verónica, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu hermana ya está hospitalizada y aún así vienes a hacerle daño. Verónica nació malvada. Los pensamientos de mi madre apagaron por completo la última chispa de esperanza que aún tenía en el amor maternal. Ignorándolos, simplemente saqué el primer documento que llevaba en la mano. Enumeraba todos los bienes de nuestra familia. 2 de los locales comerciales de la calle fueron comprados después de que me uní al grupo y contribuí a las ganancias, así que son míos. El resto, todo lo adquirido después de que yo revertí la situación de beneficios del grupo, también me pertenece. Los rostros de mis padres se volvieron cada vez más sombríos al sostener los documentos. Porque antes de que yo me incorporara al grupo, aparte de algunas villas, nuestra familia no poseía activos valiosos. Verónica, deja de soñar.
Pase lo que pase, sigo siendo tu padre. Pagarás por la arrogancia de hoy. De repente, mi padre se rió mientras sostenía los documentos. Ya negocié con los accionistas minoritarios de la empresa y todos están dispuestos a venderme sus acciones. Una vez que adquiera ese 6%, volveré a ser el presidente del consejo. Veamos qué tan arrogante puede ser entonces. Tras decir esto, mis padres me miraron con expresiones soberbias, y detrás de ellos, Isabella mostró también una mirada de satisfacción. Al verlos actuar como payasos, no pude evitar reírme. Mi padre frunció el ceño y preguntó, ¿de qué te ríes? Me limpié las lágrimas de risa de los ojos y saqué el segundo documento, un contrato firmado de adquisición de acciones. ¿Son estas las acciones a las que te referías, papá? Al leer con claridad los contratos, mi padre dio varios pasos hacia atrás, tambaleándose. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ocurrió esto? En el mundo de los negocios, cualquier cosa que no esté atada por contrato puede cambiar. Seguro que eso lo entiendes, padre. En ese momento, el rostro de mi padre se había vuelto completamente pálido. Al verlo así, mi madre se precipitó hacia mí, intentando tirarme del cabello. Por suerte, esquivé rápido y evité su agarre. Maldita. Verdaderamente una hija nacida de una cualquiera. Debí haberte estrangulado cuando tu padre te trajo a casa. Así no habrías tenido oportunidad de dañar a nuestra familia. Sebastián captó de inmediato el punto clave de sus palabras y preguntó a mi madre, tía, ¿qué quiere decir? ¿Está diciendo que Verónica no es su hija? ¿Cómo podría Verónica, una basura así, ser mi hija? Es solo una bastarda, la hija de una amante. Si no hubiera sido blanda de corazón y la hubiera conservado entonces, ya habría muerto hace tiempo. Y aún así no muestra ni un ápice de gratitud. Las miradas que Sebastián e Isabella me dirigieron estaban llenas de asco. En los círculos de élite, los bastardos son los más despreciados. Isabella se enterró en los brazos de Sebastián, fingiendo exprimir unas lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo puede ser que mi hermana ni siquiera sea mi verdadera hermana? Con razón Verónica es inferior a mí en todo, resulta que solo es la hija de una amante. Bajo las miradas enterradas y de desprecio de todos, arrojé la última prueba. Si no recuerdo mal, mi querida hermana Isabella tiene tipo de sangre AB. Aunque mi madre es AB, mi padre es tipo O. Mi madre me miró con repulsión. ¿Qué estás insinuando? Por más que hables, no puedes ocultar la sangre sucia de una amante que corre por tus venas. Mi madre aún no lo comprendía, pero mi padre ya había atado los cabos. Con las manos temblorosas, recogió los documentos del suelo. Tras hojearlos, su rostro se volvió ceniciento. Luego miró fijamente a Isabella, con una incredulidad absoluta en el rostro. ¿Cómo puede ser esto? Yo soy tipo O, y Lilian también es tipo O. ¿Cómo podría nuestra hija ser AB? Al oír las palabras de mi padre, mi madre finalmente entendió. ¿Lilian? ¿Tu primer amor, Lilian? Mi madre estalló al instante, lanzándose contra mi padre con los brazos agitados. ¿Qué significa esto? Explícate claramente. Pero mi padre la empujó a un lado y caminó a grandes zancadas hacia Isabella, abofeteándola con fuerza. Bastarda despreciable. Tú y tu madre son viles. Todos estos años he estado criando al hijo de otro hombre. Al ver esa escena, mi madre lo entendió todo, pero no se atrevía ni a pensarlo, mucho menos a admitirlo. Porque las palabras crueles que acababa de decirle a su verdadera hija aún parecían flotar en el aire. Isabella, que había sido mimada desde pequeña, nunca había recibido un trato así. Las lágrimas brotaron al instante. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué me pegaste? En ese momento, su padre estaba fuera de sí y no mostraba ni la más mínima ternura. ¿Por qué lloras? Eres tan barata como la mujer que te parió. No eres mi hija. Empaca tus cosas y lárgate de esta casa ahora mismo. Al escuchar eso, el cuerpo de Isabella se quedó rígido al instante. Nunca imaginó que las tornas se volverían tan rápido, justo después de burlarse de mí por ser la hija de una amante.
Ahora no solo era hija de una amante, sino que ni siquiera era hija de mi padre. Ni siquiera sabía de quién era bastarda. Miró a su madre con esperanza en los ojos. Mamá, ¿cómo puede ser esto? Yo soy claramente tu hija, soy tu hija. Mamá, dile rápido a papá. Mamá cerró los ojos con fuerza, negándose a mirarla. Aprovechando el momento, repartía todos los documentos que había preparado. Incluían los resultados de las pruebas de paternidad entre Isabella y yo, así como pruebas de los antiguos amoríos de mi padre. Me disculpo por investigar con antelación algunos asuntos privados de papá. Si dudan de la autenticidad de estos documentos, pueden hacer otra prueba de paternidad, al fin y al cabo, ya estamos en el hospital. Mis palabras cortaron la habitación como un cuchillo. Mi madre por fin alzó la vista hacia mí, con la mano temblorosa, intentando tocarme el rostro. Verónica. Giré ligeramente la cara y la esquivé con facilidad. Al ver mi reacción, su mano quedó suspendida en el aire, y su rostro se llenó de arrepentimiento y culpa. Sonreí con burla. Ahora ya no necesito tu amor. Gracias por enseñarme a ser independiente y fuerte. Al oír esto, mi madre palideció y su cuerpo se balanceó débilmente. Isabella, al darse cuenta de que no obtendría el consuelo que quería de mis padres, se volvió de inmediato hacia Sebastián. Como si se aferrara a un salvavidas, se lanzó a sus brazos. Estoy tan triste, hermano Sebastián. He perdido a mi padre y ya no tengo madre. Soy la hija de una aventura, pero tú no me despreciarás, ¿verdad? ¿Qué importa si no soy su hija biológica? Yo todavía tengo al hermano Sebastián. Verónica, nunca me superarás en esta vida. Tras presenciar semejante farsa, los ojos de Sebastián también estaban llenos de asombro. Aún así, sus movimientos seguían siendo suaves mientras sostenía a Isabella entre sus brazos. Isabella, por supuesto que no te despreciaré. El día que me salvaste, juré que sería bueno contigo por el resto de mi vida. Isabella se emocionó profundamente. Gracias, hermano Sebastián. Quiero ser tu esposa para siempre. Lamentablemente, apenas terminó de hablar, mi madre se abalanzó y le dio una bofetada a Isabella. Desvergonzada. Claramente fue mi propia hija Verónica quien salvó a Sebastián. Solo dejé que dijeras esas cosas antes porque creía que eras mi hija, ¿de verdad te lo creíste? El cuerpo de Sebastián se quedó rígido. Un destello de pánico cruzó el rostro de Isabella. Isabella, ¿qué quieres decir? ¿No fuiste tú quien me salvó cuando estábamos secuestrados? Hermano Sebastián, claro que fui yo. ¿Cómo podría olvidarlo? Tienes que creerme. En el rostro de Sebastián apareció la duda. ¿Dices que fuiste tú quien me salvó esa noche? ¿Dónde está el botón que te di justo antes de perder el conocimiento? Isabella se mostró de inmediato nerviosa, fingiendo buscar en sus bolsillos. Observé todo con frialdad y saqué lentamente ese botón dorado, que alguna vez fue mi apoyo espiritual y ahora solo me daba asco. Lo lancé a los pies de Isabella. ¿Esto es lo que buscabas? Tómalo si quieres, no quiero semejante basura. Sebastián se quedó inmóvil por un momento. De pronto, como si hubiera entendido algo, levantó la mirada hacia mí. Verónica, ¿fuiste tú ese día? No respondí, solo esbocé una sonrisa fría. Isabella estaba a punto de abrazar a Sebastián cuando él la empujó con frialdad. Antes de que pudiera reaccionar, Sebastián salió corriendo de la habitación como un loco. Después de que se fue, Isabella me lanzó una mirada venenosa. Yo no mostré temor alguno y avancé hacia ella, paso a paso. Curvando los labios en una mueca, dije, Isabella, de verdad das lástima. Ella respondió con un arrebato frenético, lanzando objetos por todas partes. Cuando me di vuelta para salir de la habitación, mi padre me sujetó de repente. Verónica, siempre ha sido culpa de papá. Papá estuvo realmente equivocado. Por el cumpleaños de papá hoy, por favor perdóname. Papá, a lo largo de estos años, primero fuiste infiel, luego intercambiaste mi identidad con la de tu hija ilegítima. Durante toda mi crianza,
me ignoraste constantemente y me maltrataste emocionalmente. Después de que me convertí en adulta, incluso me usaste una y otra vez como herramienta de negocios. Dime, ¿cómo se supone que debo perdonarte? La sonrisa de papá se congeló en su rostro. Mamá extendió la mano para sujetarme, pero la miré y levanté la mía para esquivar su contacto una vez más. Verónica, todos estos años ha sido culpa de mamá. Yo también estuve engañada. No espero que me perdones, pero Verónica, por favor no desheredes a mamá, ¿sí? En ese momento, varias líneas finas parecieron aparecer de pronto en el rostro bien cuidado de mi madre, haciéndola lucir mucho más vieja y débil. Mamá, puede que esta sea la última vez que te llame mamá. En realidad, puedes ver que Isabella no se parece a ti. La verdad es que, si hubieras querido investigar, habría sido muy fácil descubrirlo. Es una lástima que no lo hicieras. Simplemente descargaste por completo tu matrimonio fracasado sobre mí, tratándome como una herramienta para desahogar tu ira. El daño que sufrí no fue solo físico, fue mucho más profundo, llegó hasta lo más hondo de mi alma. No creo que pueda perdonarte en esta vida. Adiós. Tras decir esto, salí de la habitación del hospital sin dudar. Justo cuando llegaba a la entrada del hospital, Sebastián apareció desde las sombras. ¿Fuiste tú quien me salvó aquella vez, Verónica? No lo oculté. Sí, fui yo. Sebastián bajó la cabeza. Verónica, lo siento. No lo acepto. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Sebastián entró en pánico y me agarró la mano. Verónica, lo siento, de verdad lo siento. Por favor, dame otra oportunidad, ¿sí? Los ojos de Sebastián estaban inyectados en sangre, y las lágrimas le corrían sin control. Nunca antes lo había visto tan descompuesto. Miré la mano de Sebastián aferrando mi muñeca y la moví con suavidad. Sebastián, me estás lastimando. Sebastián soltó de inmediato, como un niño que sabe que hizo algo mal, retirando la mano mientras se disculpaba una y otra vez. Perdón, Verónica, perdón, no quise hacerlo. Al verlo así, lo único que sentí en el corazón fue alivio. Sebastián, nos conocemos desde hace 13 años. Casi me casé contigo. ¿Sabes qué? Ahora estoy tan agradecida de no haberlo hecho, porque nunca mereciste mi amor. Sebastián me sujetó, suplicando con desesperación. Verónica, dame una oportunidad más. Cambiaré todo lo que hice mal de inmediato. Por favor, solo dame una oportunidad más. Me sacudí la mano de Sebastián. El cariño tardío es más barato que la hierba, Sebastián, ¿para qué insistir? Dejé de escuchar los lamentos de Sebastián y me alejé con paso firme. Después de que todo terminó, volví a mi vida normal. Retomé la rutina de gestionar la empresa de 9 a 5. Bajo mi dirección, la empresa creció cada vez más. Mis padres llamaban a menudo para pedirme que regresara, pero ignoré todas las llamadas. No quería verlos y tampoco necesitaban mi manutención. Los dividendos de las acciones de la empresa eran más que suficientes para costear sus excesos. Pero Sebastián empezó de pronto a jugar la carta sentimental, enviándome flores todos los días sin falta. Sin embargo, ninguna de esas flores llegó jamás a mi oficina, todas fueron a parar a la basura por orden de mi asistente. Por casualidad, vi a Isabella en un cóctel. En ese momento, estaba acurrucada junto a un hombre obeso de mediana edad, siendo mañoseada por todo tipo de personas como si fuera un objeto. Isabella había crecido entre lujos, como un canario enjaulado, completamente carente de habilidades para sobrevivir. Tras irse de casa, para mantener el estilo de vida que tuvo antes, solo podía depender de los hombres. Pero los hombres resultaron ser poco confiables, obligándola a deambular de uno a otro. No le presté mayor atención. Este cóctel no era más que una invitación de un conocido que no podía rechazar sin causar una ofensa, por eso había ido. Di una breve vuelta por la fiesta con una copa en la mano, pero pronto me vi rodeada de interminables halagos. Al poco rato, quise irme. Justo cuando estaba a punto de salir, Isabella me llamó.
Debes sentirte muy satisfecha, Verónica. ¿Crees que ya me superaste? Me volví para mirarla. Me fulminó con una mirada llena de celos, con los ojos cargados de resentimiento y renuencia. Verónica, solo espera, te voy a superar. Alguien como tú ni siquiera es digna de atarme los zapatos. ¿Cómo podría superarme? ¿Por sus habilidades en la cama? Nunca pensé que mi supuesta hermana pudiera seguir siendo tan estúpida. Isabella, lo diré otra vez, de verdad eres patética. No soy patética. No lo soy. La patética eres tú eres la patética, Verónica. No me importaron los insultos de Isabella y salí directamente por la puerta. Al fin y al cabo, ¿quién perdería tiempo con una idiota?